¿Ven ahí la presentación? ¿Y a mí me ven? Perfecto, me ven a mí, ven la presentación, es todo lo que necesito. Bueno, vamos a agrandar acá, sí, veo también yo. Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas. Esta es una charla gratuita, introductoria, eh, para contarles un poco lo que voy a estar dictando en el curso online Borges Filósofo. Simplemente una introducción breve a un curso que voy a estar dando en 4 semanas sobre Borges y Borges particularmente en relación con el pensamiento filosófico, ¿no? Les cuento un poco quién soy para los que no me conocen. Soy Mateo Belgrano, soy doctor en filosofía, me doctoré en la Fernuniversität in Hagen, que es una universidad en Alemania, justamente en la ciudad de Hagen, que es una ciudad cerca de Colonia, noroeste sería, y en la Universidad Católica Argentina. Me especialicé en estética. Estética es lo que llamamos en filosofía del arte, ¿no? Las cuestiones sobre eh, el arte, la belleza, desde la perspectiva filosófica. Particularmente yo hice mi tesis doctoral en la filosofía del arte de Martin Heidegger, que es un filósofo alemán del siglo XX, que escribe un texto muy breve, pero me llevó mucho tiempo estudiar, casi 10 años, texto de 60 páginas que estudié durante muchos años, que se llama El origen de la obra de arte. Hace unos meses di un curso sobre ese tema y ahora salió publicada la tesis doctoral en la editorial SB. Así que bueno, un laburo de muchos años, un trabajo de muchos años. Ahí tienen mis redes por si me quieren seguir. Mi LinkedIn es Mateo Belgrano, así como mi nombre. Y el Instagram es El Cítrico. Ahí le puse tilde, pero en el Instagram no tiene tilde. Eh, el Cítrico guión bajo, que ahí subo contenido en relación a estética o filosofía del arte, estos temas, y promociono un poco los cursos, que siempre son en relación a mi especialidad, no solamente Heidegger, sino cuestiones de filosofía del arte o cruces entre filosofía y arte, fundamentalmente en torno a cuestiones de arte contemporáneo o cuestiones a filosofía y arte contemporáneo, que es lo que más me interesa a mí, es lo que más trabajo, ¿no? Doy clases en distintas universidades, bueno, en 2 universidades, en la Universidad Nacional de La Matanza, doy introducción a la filosofía, y no sé si hay alguno, creo que se habían notado algunas personas de Chile y México, ¿no? La Matanza es en la ciudad de Buenos Aires, alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y en la Universidad Católica Argentina doy clases justamente de estética, de filosofía del arte, tanto en la carrera de filosofía como en la carrera de letras. Así que bueno, ese soy yo, resumidamente. Eh, Después, si me quieren seguir, ahí se enterarán de más cosas que ando haciendo. Bueno, y lo que nos compete hoy es, como les decía, Jorge Luis Borges, ¿no? Este señor. Hoy voy a hacer una breve introducción a la relación de Borges y la filosofía. Como bien dice el título y como pueden deducir de mi especialidad, de mi área de investigación, lo que me interesa a mí es justamente el cruce entre Borges y filosofía. Quizás haya alguien de letras, quizás no. En el curso ya vi que se inscribieron gente de letras, mi abordaje va a ser desde la filosofía, ¿no? Yo de letras, he estudiado 2 años de letras, pero no me recibí. No es mi campo de expertise. Sí me interesa cómo Borges piensa la filosofía y cómo la usa productivamente para hacer literatura. Cómo utiliza Borges de vuelta productivamente la filosofía para hacer literatura. Y de eso vamos a hablar un poco hoy
y obviamente a lo largo del curso durante 4 semanas. Y vamos a empezar hablando de cómo se define Borges, que ahí ya es interesante. Borges se define en Nueva Refutación del Tiempo, que es un ensayo, se define como un argentino extraviado en la metafísica. Un argentino extraviado en la metafísica. Es decir, un argentino, bueno, ahí ya hay toda una cuestión identitaria, extraviado, perdido, no es un experto. El experto no se pierde en su campo de conocimiento. Un argentino extraviado en la metafísica, que la metafísica es la rama de filosofía para muchos central del pensamiento filosófico, ¿no? La rama de la filosofía que se pregunta por el ser, por el mundo, por Dios, por las causas primeras de la realidad. Para Aristóteles, la filosofía primera, la metafísica, ¿no? Entonces es un argentino extraviado, perdido en la metafísica, que le gusta perderse, como el flaneur de Baudelaire que se pierde por las calles de París. A Borges disfruta perderse por las calles de la metafísica. Acá les traigo otras definiciones de Borges. Por ejemplo, dice Borges, estos son 2 extractos de entrevistas. Yo soy un lector simplemente. A mí no se me ha ocurrido nada. Se me han ocurrido fábulas con temas filosóficos, pero no ideas filosóficas. Yo soy incapaz del pensamiento filosófico. Vean cómo Borges ya se baja el precio, ¿no? Vamos a ver que es una humildad un poco falsa, pero ya se está bajando el precio, ¿no? Yo soy incapaz del pensamiento filosófico. Yo voy a decir, no estoy de acuerdo con vos, Borges. Casi le digo Jorge, no estamos en tanta confianza todavía. No estoy de acuerdo con vos, Borges, pero bueno, después les cuento por qué. Y acá dice algo parecido, ¿no? Un poquito más larga, pero dice algo parecido. Yo quería repetir, dice en esta entrevista con María Esther Vázquez, yo quería repetir que no profeso ningún sistema filosófico. Salvo aquí podría coincidir con Chesterton, otro gran literato muy filósofo, el sistema de la perplejidad. Yo no tengo ninguna teoría del mundo, como los filósofos, ¿no? En general, como yo he usado los diversos sistemas metafísicos y teológicos para fines literarios, los lectores han de aprovecharlos para esos fines, nada más. Además, si yo tuviera que definirme, me definiría como un agnóstico, es decir, una persona que no cree que el conocimiento sea posible. Y acá ya tenemos una de las primeras claves del curso. Borges es un agnóstico, acá podríamos decir un escéptico. No podemos conocer la realidad. No podemos conocer el mundo tal cual es. Dice, ¿no? O en todo caso, no hay ninguna razón para que el universo sea comprensible por un hombre educado del siglo XX o de cualquier otro siglo. No hay ninguna razón para que el universo sea comprensible para este insignificante ser del siglo XX como lo soy yo, Borges, diría, ¿no? Yo, este individuo particular en la historia, que vive 80, 90 años en millones de años que tiene el universo, ¿por qué yo voy a abarcarlo todo? Entonces, primera aclaración fundamental, que es bastante obvia, pero el mismo Borges se encarga de decirlo. Borges no fue un filósofo, no es un filósofo en sentido estricto, nunca se consideró él un filósofo
y yo tampoco lo voy a considerar un filósofo en sentido estricto. Es más bien, como dice en la primera cita que les leí, un aventurero que se perdió en la metafísica. Pero si bien no es un filósofo en sentido estricto, es decir, un académico que escribió libros sobre filosofía, etc., es un filósofo en sentido amplio, ¿no? Esa es un poco la tesis que voy a desarrollar en el curso a partir de distintos cuentos, ¿no? Hoy no voy a hablar de un cuento concreto, en cada clase vamos a hablar de un texto concreto. Borges es un filósofo en sentido amplio. Yo tengo un amigo que se llama Martín Buceta, también es doctor en filosofía, y tiene un libro muy interesante que se llama Camus, Sartre, Barico y Proust, filósofos, escritores, escritores, filósofos. No lo tengo acá para mostrárselos, pero ahí tiene una idea interesante que es esta de escritores, filósofos. Les repito el título, Camus, Sartre, Barico, Proust. Camus y Sartre son filósofos escritores, ¿no? O sea, filósofos o que son considerados por el canon filósofos, pero escriben teatro, escriben novela, escriben ensayos literarios, son filósofos escritores. Y al mismo tiempo, Barico, no sé si han leído algo de Barico, y Proust. Martín Buceta hizo su tesis doctoral sobre Proust. Son propiamente escritores, literatos, pero que al mismo tiempo son filósofos. En este libro Martín busca, les recomiendo este libro si a alguno le interesa los cruces de filosofía y literatura, busca explorar justamente la relación entre filosofía y literatura y cómo ambas se vinculan, se relacionan, se imbrican una con otra, ¿no? Él no se mete con Borges, sino con Barico y Proust, pero creo que es un concepto muy productivo, muy interesante para hablar de nuestro autor, de Borges. ¿Qué hace un escritor filósofo o un escritor filosófico? Hace sensible, intuible, hace de carne y hueso conceptos, ideas, reflexiones abstractas. Si no fuera por estos escritores filósofos como Borges, los conceptos nos quedarían muy lejos, muy arriba. Hay un comentador que tiene un libro que se llama La filosofía de Borges, después si hacen el curso se los envío, que se llama Juan Nuno, que también habla de Borges como escritor filosófico, y dice, bueno, Borges es un escritor que, por más que sea literato, nos permite darle vida en nuestra imaginación a teorías filosóficas, ¿no? De darle vida a conceptos que, si no, nos permanecerían muy lejanos, ¿no? Permite imaginar es darle imagen, ¿no? Darle imagen a cosas totalmente abstractas. Entonces, las obras ficticias de Borges, de alguna manera, rematerializan reflexiones filosóficas. Como otras narrativas otras ficciones pueden encarnar teorías científicas, psicológicas, Borges de alguna manera encarna, o sea, hace carne, problemas filosóficos, los pone en escena. Es un poco lo que vamos a ver. Eso obviamente que no implica que Borges solucione problemas filosóficos, que ofrezca una resolución de un dilema. Al revés, a Borges le gustan las paradojas, los conflictos lógicos, lo que no tiene solución.
¿no? Justamente Borges se define muchas veces como un asistemático. El asistemático, a diferencia del sistemático, no quiere ofrecer ninguna solución. Este autor, Juan Nuno, que les digo que hace este libro sobre la filosofía en Borges, compara a Borges con Platón. Seguramente algo alguna vez escucharon de Platón. Cuando Platón tenía que introducir un problema muy difícil, un problema muy oscuro, un problema muy difícil de entender, lo que utilizaba, lo que recurría era imágenes, ¿no? Utilizaba alegorías, por ejemplo, la alegoría de la caverna, seguramente la escucharon alguna vez, la alegoría del carro alado, la alegoría de la línea, bueno, hay un montón. Las imágenes platónicas sirven para mostrar un concepto, para aclarar un concepto. Bueno, dice Juan Nuno, de alguna manera, Borges con sus relatos hace lo mismo, que para mí es una mala interpretación. ¿Por qué? Yo no lo estoy entendiendo así cuando digo que Borges materializa una idea. Porque Borges no pretende utilizar el arte, la literatura como una imagen didáctica para expresar un mensaje, que esa es la idea de Platón. No es que por un lado está el contenido conceptual y por el otro está la forma de expresarlo, sino que Borges con su misma escritura está reflexionando, está pensando y nos invita a esa reflexión, ¿no? Bueno, nada, ahí hay una discusión con Juan Nuno, pero más que la discusión per se, no tengo nada en contra de Juan, es para que vean a qué me estoy refiriendo y a qué no me estoy refiriendo, ¿no? Después, Nuno hace una referencia a Sartre, compara a Sartre con Borges, y dice que Sartre, en vez de ser un escritor filósofo, es un filósofo escritor, porque para Sartre la literatura es un pretexto, es una excusa. Es decir, solo la piensa como ilustración de sus ideas filosóficas, mientras que Borges utiliza la filosofía al revés, utiliza la filosofía como pretexto para hacer literatura. La filosofía le sirve como excusa para hacer literatura. Por eso para mí hay que buscar un equilibrio, ¿no? Borges, a partir de la literatura, hace filosofía. Por más que él diga que no, ¿no? Acá, como dice Barth, muerte al autor. No importa lo que diga el autor, nosotros analizamos la obra. Bueno, la obra de Borges, como vamos a ver a lo largo del curso, está cargadísima de problemas filosóficos. Cuentos, ensayos, por ejemplo, no sé, La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga, Tlón, Uquar Orbis Tertius, ese es mi cuento favorito, y lo vamos a ver. Tlón, Uquar Orbis Tertius, ya el título no se entiende, bueno, imagínense lo que es el cuento. La biblioteca de Babel, la escritura de Dios, las runas circulares, los teólogos. Son cuentos y ensayos muy cargados de filosofía. Y si uno no tiene ese intertexto, si no tiene ese trasfondo, que perfectamente puede no tenerlo, obviamente, bueno, muchas cosas no se entiende mucho a dónde van. No hay todo un diálogo con otros textos. Hay una intertextualidad importante que nos sirve para entender a Borges, ¿no? Y hay problemas que son universales, problemas que de alguna manera nos inquietaron como individuos, como seres humanos desde siempre, ¿no? Si el mundo es real o no, el problema de la identidad personal, tema que obsesiona a Borges, ¿quién soy yo? La existencia de Dios, el problema del azar, el problema del destino, el problema de la libertad, bueno, un montón de problemas. Pero hay cuentos en los que es central la cuestión filosófica. En Tlón, la cuestión del idealismo berkeliano es central. Ya lo vamos a ver, ¿no? Solo estoy introduciendo algunas cuestiones.
Por lo tanto, si nos perdemos mucho de la obra de Borges, si no conocemos ciertas cosas, o si no las ponemos en diálogo más que si conocemos, con otros textos, con otros autores. Y algo que se nos escapa. Bien. Bueno, Borges, todos lo deben conocer por lo menos de nombre, Jorge Luis Borges, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Alguna vez, por lo menos, habrán leído algo, quizás en la escuela hace mucho tiempo, pero bueno, por alguna razón están acá, así que algo les debe haber sonado. Hago una breve introducción. A mí no me importa mucho la biografía, ¿no? En general a los filósofos mucho la biografía no nos interesa, porque nos interesan las ideas más que quién fue. Pero bueno, para introducirlo un poquito, ¿no? Heidegger dio un curso en la década del 30 de Aristóteles y lo presentaba hacia Aristóteles. Aristóteles nació y murió. Es todo lo que tienen que saber. Bueno, yo voy a contar un poquito más, pero como diciendo, no nos interesa tanto la biografía de Aristóteles, sino qué pensó, ¿no? Borges nace en 1899, muere en 1986, es escritor, poeta, ensayista, traductor, docente. Nace en Buenos Aires y cuando es muy chiquito viaja con su familia a Suiza, donde estudia, donde hace sus primeros estudios, visitan distintas partes de Europa y Borges regresa a la Argentina en 1921. Y ahí empieza a publicar poemas, ensayos en distintas revistas literarias, trabaja como profesor, bibliotecario, eh, y bueno, y comienza su carrera de la cual vamos a ir hablando, ¿no? Fue director de la Biblioteca Nacional y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Y a los 55 años queda ciego, ¿no? Habrán visto algún video de Borges hablando, en el cual ya está ciego. De muy joven, Borges entra en contacto con la filosofía, ¿no? Su padre era un gran aficionado, no era filósofo, por supuesto, pero era un gran aficionado de la filosofía y lo introduce a Borges a el idealismo alemán y a las paradojas de, de Zenón. Ya de joven empieza a leer Schopenhauer, que como vamos a ver durante el curso, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX. Schopenhauer es un filósofo central en su vida, para toda su obra. Y tiene una relación, escribo en el chat Schopenhauer por las dudas, que es un autor difícil de escribir. Y entabla una relación fundamental en su vida, es su amigo y su maestro al mismo tiempo, que es Macedonio Fernández. Macedonio Fernández es también un escritor argentino con el cual se la pasaba discutiendo cuestiones de filosofía, de metafísica, etc. Y hay muchas cosas de Borges, ¿no? Este escepticismo, este agnosticismo del que hablaba hace un ratito, es muy de Macedonio también. Decía Borges de Macedonio, todo de una forma mucho más sofisticada que de lo que hablo yo, ¿no? Metafísico negador de la existencia del yo, crisol de paradojas, hombre definitivo y pensador no secundario que vive plenamente su vida. Macedonio es otro autor súper interesante, del que podríamos hacer otro curso. Tiene ensayos súper filosóficos y muy cercanos a Borges en la cuestión filosófica, ¿no? Muy cercanos a Schopenhauer, a los autores que leía Borges. Por ejemplo, el ensayo No todo es vigilia, No toda es vigilia, la de los ojos abiertos, es un ensayo filosófico literario de Macedonio central. O pueden leer, por ejemplo, un cuento cortito
que se llama El zapallo que se hizo cosmos, o sea, el zapallo que se hizo el universo. Bueno, nada, la influencia de Macedonio es central, Borges lo reconoce muchas veces a lo largo de su vida. Y bueno, en Borges vamos a encontrar reflexiones, referencias a muchos filósofos. Heráclito, a Platón, a Spinoza, es un gran lector de Spinoza, Berkeley, Hume, Schopenhauer, Nietzsche, entre tantos otros. Pero bueno, como leíamos recién, a Borges no le interesa tanto la filosofía per se, sino que le interesa la filosofía como excusa para hacer literatura, ¿no? En otras inquisiciones, dice Borges, lo que busco, dice, estimar las ideas religiosas o filosóficas, las estimo por su valor estético, por lo que encierran de singular y maravilloso. Esto es quizás indicio de un escepticismo esencial. O sea, no me interesa la filosofía, la religión, por la verdad que transmiten, porque pudo a partir de ellas alcanzar una nueva verdad, un nuevo conocimiento. Me interesa porque son estéticamente una locura, porque son estéticamente maravillosas. Uno lee un libro, una ficción, una novela, literatura, siendo consciente de que es ficción, ¿no? Siendo consciente de que eso no sucedió. Por más que sea una, no sé, una biografía novelada, sabemos que ahí hay detrás un autor creando un escenario para nosotros. Bueno, con esa misma actitud Borges lee la filosofía, no como si fuese la verdad con mayúscula, sino como si fuese literatura. Y eso, dice, es quizás indicio de un escepticismo esencial. ¿Un escéptico qué es? Es una persona que mantiene una actitud de duda, de incredulidad hacia afirmaciones o creencias que son generalmente aceptadas como verdaderas. Los escépticos cuestionan que podemos alcanzar un conocimiento preciso, certero de lo real. Entonces Borges, más que un filósofo sistemático, es un jugador de la filosofía, juega con la filosofía, ¿no? Juega con la filosofía como punto inicial, como patada inicial para sus ficciones, ¿no? La filosofía es una cantera inagotable para producir ficción. Y por eso, a veces, y lo vamos a discutir a lo largo del curso cuando veamos los cuentos, es difícil determinar, bueno, qué piensa realmente Borges de ciertas ideas filosóficas, con cuáles está de acuerdo, cuáles está usando solamente como recurso literario, porque justamente le parecen un delirio y entonces le divierte jugar con esos delirios. Bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Pero bueno, es difícil determinar qué ideas, qué sistemas filosóficos profesa Borges. Pero bueno, con ese panorama o con ese marco, digamos, vamos a encarar la obra de Borges. Resumiendo, no son meras ilustraciones de ideas filosóficas, sino una oportunidad de pensar adentro de la ficción, ¿no? Con imágenes literarias. Crea un terreno para pensar. Por ejemplo, vamos a arrancar con un fragmento del poema Amanecer, poema de 1923, del texto Fervor de Buenos Aires.
El joven Borges, ¿no? A un joven Borges. 24 añitos. Hoy voy a mostrar algunos poemas, ¿no? No me voy a concentrar en un cuento. Después, si ven el programa del curso, van a ver que cada clase, ahora les cuento igual un poco el programa, que en cada clase nos concentramos en un cuento, que es un texto un poco más amplio, ¿no? La idea es que vengan con el cuento leído, ya así lo vamos comentando. Hoy solamente les traigo algunos poemas. Curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba, reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer y de Berkeley, que declara que el mundo es una actividad de la mente, un sueño de las almas, sin base ni propósito ni volumen. Schopenhauer y Berkeley, dos filósofos centrales de la modernidad, Schopenhauer ya siglo XIX, ¿no? Si el mundo es una actividad de la mente, ¿es posible acceder a la realidad? ¿Podemos hablar de la realidad independientemente de nuestra mente? ¿Qué es el mundo? El mundo material, quiero decir. El yo, el tiempo. Si la realidad es producto de la actividad de la mente. ¿Son meras construcciones humanas? Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Esto es las preguntas que se hace Borges, ¿no? El yo, el tiempo, la realidad, el conocimiento. ¿Podemos conocer el mundo? Borges se define como un escéptico. No podemos conocer la realidad tal cual es. O como lo dice Zulma Mateos, ven el librito este, Zulma Mateos tiene este librito que se llama La filosofía en la obra de Jorge Luis Borges. No lo conseguí digital, pero bueno, se consigue, ¿eh? Editorial Argentina, Biblos. Borges es un pesimista metafísico radical, así lo llama. Dice Borges, ¿no? En esta línea, la filosofía no sirve para llegar a una verdad última, como decían tantos filósofos. La filosofía no sirve para llegar a una verdad última. Disuelve las convenciones en las que nos movemos y la realidad es bastante chata en realidad. Si reemplazamos filosofía por literatura fantástica, el texto funciona igual. Acá todos los filósofos de la historia se arrancan los pelos de la cabeza. La filosofía es literatura, está diciendo. La filosofía es literatura fantástica. La filosofía no dice la verdad de las cosas, como decían tantos filósofos. Más bien disuelve las convenciones en las que nos movemos, disuelve el sentido común, rompe con aquello que consideramos verdadero. La filosofía es literatura fantástica, es ficción. Durante siglos creímos que el hombre es incapaz de conocer la realidad y de capturar el sentido de la realidad. El hombre es incapaz de conocer la realidad, de ahí su pesimismo, ¿no? Por eso lo llamaba Zulma Mateos un pesimista radical. Es un pesimista nociológico, no podemos conocer el mundo. No hay un orden del universo que podemos conocer. Esto es muy nietzscheano, ¿no? Muy de Nietzsche. La filosofía es una ficción que nos permite relacionarnos con lo real, pero es una ficción, igual que la literatura clásica. Es literatura fantástica. Y vamos a ver, justamente con el cuento Tron, que para Borges los límites de la ficción, los límites de la realidad se disuelven, ya no están tan claros.
ya no podemos identificar dónde empieza la ficción y dónde arranca lo real. ¿No? Esto lo dice Borges en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando escribe una biografía muy sintética eh, para una revista del filósofo Oswald Spengler. Spengler es un filósofo muy influyente en Alemania. Escribe La decadencia de Occidente. Uy, se me cayó alguien. Miguel y Mercedes, y ahí volvieron. Spengler es un autor muy importante que escribe, no me sale el título, El ocaso de Occidente, si no me acuerdo mal, La decadencia de Occidente. Bueno, es un libro muy conocido que fue muy influyente y muy eh, leído en la época. Y ahí cuando escribe sobre Spengler, Borges dice, la filosofía es un enorme edificio dialéctico, infundado, pero grandioso. O sea, la filosofía es una ficción, un edificio infundado, ¿no? Un pretexto, un juego infundado que no habla de la realidad, pero es grandioso. Estéticamente es espectacular. Las ideas filosóficas son para Borges más interesantes estéticamente que como conocimiento o forma de conocer el mundo. Por eso la filosofía o la metafísica es literatura fantástica. Y acá, acá en el poema que leíamos recién, aparece Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es una figura, como les decía, central en Borges. Les cuento un poquito de Schopenhauer, después, cuando veamos Deutsches Requiem, que es un cuento de Borges, vamos a hablar un poquito más de Schopenhauer. Dice Russell es un filósofo inglés muy importante, en su historia de la filosofía, dice lo siguiente de Schopenhauer. Schopenhauer no es un académico cabal, como lo fueron Kant y Hegel, pero tampoco está totalmente fuera de la tradición académica. No aprecia el cristianismo y prefiere las religiones de la India, tanto el hinduismo como el budismo. Es un hombre de amplia cultura que se interesa con igual intensidad por el arte que por la ética. Se muestra insólitamente libre de todo nacionalismo y se siente tan familiar con los escritores ingleses y franceses como los de su propio país. Siempre se ha dirigido menos a los filósofos profesionales que a la gente artística y literaria en búsqueda de una filosofía en que creer. Esta frase de Russell pinta de cuerpo entero a Borges. Schopenhauer es esa filosofía que inspira a Borges, esa búsqueda de una filosofía en cuál creer. Lo que pasa es que la filosofía de Schopenhauer dinamita todo el fundamento de la filosofía, de la posibilidad de conocimiento. En otro lado, Borges dice, Schopenhauer es el que logra expresar el enigma del universo, ¿no? Con Macedonio, justamente, Macedonio Fernández, comparten que Schopenhauer fue el gran filósofo. Dice Borges, ¿no? Si tuviera que elegir un solo filósofo, lo designaría él. Si el enigma del universo puede expresarse en palabras, pienso que estas palabras se encontrarían en sus sombras, en sus obras. Se está refiriendo a Schopenhauer, ¿no? Pero vean el condicional. Si el enigma del universo puede expresarse en palabras, es decir, llegado el caso
que el hombre, la humanidad, pudiese expresar en palabras el universo, cosa que no sabemos si es así, el más cercano, el que más acierta, el que está más cerca a algo así como un discurso verdadero, es Schopenhauer. Schopenhauer, hago una mínima referencia, bueno, es famoso por su libro de 2 tomos, dos grandes tomos, que se llama El mundo como voluntad y representación, de 1819. Y básicamente es una forma de una versión del idealismo kantiano radical. ¿Qué significa esto? El mundo de todos los días, el mundo que percibimos por los sentidos, es apariencia, mera representación. Es una creación de la mente humana, mera representación, diferente a lo que Kant llama el mundo en sí. Eso es lo que lee Schopenhauer en su lectura de la crítica a la razón pura. Pero, y esto es algo bastante antikantiano, es que lo que podemos esperar del cerebro humano, como una especie de mecanismo de supervivencia, es que representa el mundo en una forma utilitaria. El hombre no representa el mundo, no ve el mundo, no explica el mundo de una forma verdadera, sino de una forma utilitaria, ¿no? Es un idealismo biológico. Representamos el mundo en relación a lo que nos sirve para preservar la vida. Y esto después lo toma Nietzsche, ¿no? Para Schopenhauer, el universo no es un todo ordenado, como creían los griegos, sino que es caótico. Es un universo que no podemos conocer y que para sobrevivir creamos ficciones que nos permiten soportar ese sinsentido. La filosofía no es no es otra más que una ficción que nos permite soportar el sinsentido de la vida. Y acá es donde Borges dice, lo encontré. Es esto. Si hay algo así como un discurso verdadero, el que más la pega, el que más se acerca, debe ser Schopenhauer. Otro poema, pero ya del último Borges, que es Correr o Ser. Dice el poema, fluye en el cielo el Rin. Hay una forma universal del Rin, un arquetipo que invulnerable a ese otro Rin, el tiempo, dura y perdura en un eterno ahora y es raíz de aquel Rin que en Alemania sigue su curso mientras dicto el verso. Así lo conjeturan los platónicos, así no lo aprobó Guillermo de Ockham. Dijo que Rin, cuya etimología es Rinan, que significa correr, no es otra cosa que un arbitrario apodo que los hombres dan a la fuga secular del agua, desde los hielos a la arena última. Bien puede ser que lo decidan otros. Seré apenas, repito, aquella serie de blancos días y de negras noches que amaron, que cantaron, que leyeron y padecieron miedo y esperanza, o también habrá otro, el yo secreto, cuya ilusoria imagen, hoy borrada, he interrogado en el ansioso espejo. Quizás del otro lado de la muerte, sabré si he sido una palabra o alguien. Bueno, acá de vuelta, ¿qué está cuestionando Borges? Está cuestionando si podemos hablar de una realidad objetiva. Está hablando de la dualidad entre una existencia, una realidad que no cambia y un mundo transitorio.
¿no? Al principio es una clara referencia a Platón. Hay una forma universal del Rin. El Rin es un río, ¿no? El río, uno de los ríos más importantes de Alemania. Hay una forma universal del Rin. Y justamente lo elige ¿por qué? Porque Rin significa el río que corre, ¿no? Rinan significa correr, por eso le gusta esa metáfora. Hay un arquetipo del río, fluye el Rin en el cielo. Son todas referencias a Platón, a lo que Platón llama las ideas, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo inteligible, el ámbito de las ideas. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿hay una esencia de las cosas? Eso es lo que se está preguntando acá. ¿Hay algo, hay una esencia inmutable de las cosas? La figura del río no es inocente. ¿Quién usaba la figura del río? Heráclito, ¿no? El río es lo que fluye y por lo tanto es lo que es muy difícil de capturar porque siempre cambia. Nunca, como dice Heráclito, nunca el río es el mismo. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Y hay una clara contraposición, ¿no? Platónicos y nominalistas. Guillermo de Ockham es el representante, el filósofo nominalista por autonomacia. No me voy a meter ahora en qué son los nominalistas, lo vamos a hablar cuando veamos Funes el Memorioso, que es la primera clase del curso. Pero bueno, acá hay una referencia clave, una discusión, ¿no? ¿Hay una esencia inmutable de las cosas? ¿Hay una esencia de las cosas que no cambia? ¿O es simplemente una construcción de nuestro lenguaje? ¿No? Esto es uno de los problemas centrales de Borges. Borges va a ser claramente un antiplatónico. Dice Borges, esto está en Historia de la Eternidad. El universo ideal a que nos convida Plotino, Plotino es un filósofo neoplatónico, es menos estudioso de variedad que de plenitud. Es un repertorio selecto que no tolera la repetición y el pleonasmo. Es el inmóvil y terrible museo de los arquetipos platónicos. No sé si lo miraron ojos mortales, fuera de la intuición visionaria o la pesadilla, o si el griego remoto que lo ideó se lo representó alguna vez, pero algo de museo presiento en él, quieto, monstruoso, clasificado. Esto es toda una ironía de Borges, ¿no? El mundo de las ideas de Platón es un museo. El museo es donde está lo muerto, lo que no vive, lo que ya no se utiliza, ¿no? En un museo etnográfico nos muestran los utensilios que ya no se utilizan, que son del pasado, de una determinada sociedad. Que hable del museo es que ya no tienen vida, ¿no? Este mundo de las ideas, estas esencias que no cambian, no sé si la miraron ojos mortales, o sea, si algún hombre las vio alguna vez, o si este griego remoto, ¿quién es este griego remoto? Platón, las inventó. Pero algo de museo presiento en él. Quieto, o sea, no vivo, monstruoso y clasificado. La clasificación, las clasificaciones son siempre artificios del lenguaje, ¿no? Piensa en cualquier tipo de clasificación. Esto, por ejemplo, lo muestra Borges muy irónicamente en el idioma analítico de John Wilkins, que es un cuento que justamente muestra un diccionario absurdo, que clasifica a distintos entes de una forma absurda. Las clasificaciones son artificios del lenguaje, ¿no? Cualquier tipo de clasificación, qué sé yo. Animales mamíferos, animales vertebrados, animales invertebrados, animales vivos, entes no vivos,
animales vivos no, seres vivos, seres no vivos. Todo ese tipo de clasificaciones y jerarquías son de algún modo un invento del hombre. El resto del universo no maneja esas clasificaciones, las manejan solo los humanos. Son formas que tiene el ser humano de clasificar el universo y ordenarlo. Eso para Borges es lo contrario a la vida, también muy de Nietzsche. Acá de vuelta, crítico con Platón. Formas universales mucho más arduas nos propone Platón. Platón es arduo. Formas universales mucho más arduas nos propone Platón. Por ejemplo, la mesidad o mesa inteligible que está en los cielos. Si alguna vez vieron Platón, la primera reacción es: ¿qué es este delirio? ¿No? Yo cuando yo doy clase, como les decía, en la Universidad Nacional de La Matanza, que doy en el curso de ingreso con chicos que muchos nunca tuvieron filosofía en su vida, y les tengo que explicar Platón, chicos de 17, 18 años, me miran con cara de: ¿qué está diciendo, señor? Bueno, un poco eso está diciendo Borges, ¿no? Por ejemplo, la mesidad o mesa inteligible que está en los cielos, arquetipo cuadrúpedo que persiguen, condenados a ensueño y a frustración, todos los ebanistas del mundo. No puedo negarlo del todo. Sin una mesa ideal no hubiéramos llegado a mesas concretas. Está diciendo de una forma mucho más sofisticada lo que digo yo. Bueno, Platón es arduo. Por ejemplo, la triangularidad, eminente polígono de tres lados que no está en el espacio y que no quiere denigrarse a equilátero, escaleno o isósceles. Tampoco lo repudio, es el de las cartillas de geometría. Por ejemplo, la necesidad, la razón, la postergación, la relación, la consideración, el tamaño, el orden, la lentitud, la posición, la declaración, el desorden. De esas comodidades del pensamiento elevados a formas ya no sé qué opinar. Pienso que ningún hombre las podría intuir sin el auxilio de la muerte, de la fiebre o de la locura. Es lo irónicamente genial que es Borges. Platón, de esas comodidades del pensamiento, no estaba hablando. Platón dice: las ideas son las esencias de las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que Platón habla del mundo sensible y el mundo de las ideas? El mundo sensible es la realidad material, cambiante, que percibimos a través de los sentidos, por eso es sensible. El mundo de las ideas representa una realidad eterna y perfecta, que son las formas universales de la verdadera realidad, las esencias de las cosas. Para Platón, cada cosa que vemos en el mundo sensible tiene una esencia, y esa esencia, lo estoy simplificando muchísimo, eh, esa esencia la encontramos en otra dimensión, en el ámbito de lo inteligible. El mundo que vivimos acá es una sombra, un reflejo imperfecto del mundo de las ideas, al cual solo podemos llegar sobre la razón. Bueno, para Platón la verdadera realidad son las ideas. Acá está diciendo: esas comodidades del pensamiento elevadas a formas, yo ya no sé qué opinar. Ningún hombre puede conocerlas, intuirlas, ningún hombre puede llegar a esas esencias de las que habla Platón sin el auxilio de la muerte. A Platón, la muerte era la separación del alma del cuerpo y la posibilidad de que el alma vuelva, regrese al mundo de las ideas. El hombre no lo va a poder conocer o con la muerte, o con la fiebre, o con la locura. O sea, lo que dice Platón es un delirio. Está diciendo sofisticadamente. Yo lo digo mucho más brutalmente. Pero eso es lo que está diciendo, ¿no? A lo que está diciendo Platón de las esencias de las cosas que habitan en otro mundo,
se alcanza o con la muerte o con la fiebre o con la locura, no con la razón, como dice Platón. Bueno, por supuesto eso es una interpretación. Por ejemplo, Juan Nuno, autor del que ya les hablé, del que ya les hablé, habla del platonismo de Borges. Borges dice en un momento: todos los hombres nacen o aristotélicos o platónicos. Aristóteles, Platón, dos grandes filósofos griegos. Bueno, Juan Nuno dice: Borges es platónico. Hay toda una discusión, yo no estoy de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo. Jaime Rest, por ejemplo, que también tiene un libro muy interesante, El laberinto de Borges, dice: no, bueno, eso no es así. Borges es claramente un aristotélico. Pero bueno, ya vamos a hablar cuando hablemos de Funes el Memorioso. Y el poema, vuelvo al poema, dice: dijo que Rin, o sea, la palabra Rin, no es otra cosa que un arbitrario apodo. ¿Quién dijo que el Rin no es otra cosa que un arbitrario apodo? Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham dijo que el Rin, la palabra Rin, no es otra cosa que un arbitrario apodo que los hombres dan a la fuga secular del agua. El río es fuga, flujo, siempre cambiante. Le sirve como metáfora para hablar de la realidad. La realidad también es flujo, siempre cambiante. Nosotros los hombres tratamos de encasillar esa realidad, ese flujo cambiante, por medio del lenguaje, ¿no? Decir que es un arbitrario apodo es decir que es producto de la decisión, las convenciones del hombre, ¿no? Acá hay otro tema, que es el tema del lenguaje. No solo no podemos conocer la realidad es caótica, no hay un orden universal que podemos descubrir, pero los hombres utilizan el lenguaje para ordenar y clasificar esa realidad caótica. Creamos un lenguaje artificial con la pretensión de nombrar, comprender lo real, que para Borges es, por supuesto, una ficción. Por eso apodo arbitrario. No, es arbitrario. Eso, como les decía, se puede ver en el idioma analítico de John Wilkins. Un texto que, por ejemplo, usa Michel Foucault. Michel Foucault arranca el orden del discurso, las palabras y las cosas, no me acuerdo ya. Bueno, alguno lo utiliza Foucault como disparador. No podemos conocer la realidad es siempre cambiante, la intentamos apresar a partir del lenguaje y aparece el tema de la identidad, ¿no? ¿Será apenas, se pregunta, después de llegar a todas estas conclusiones, será apenas, repito, aquella serie de blancos días y de negras noches que amaron, que cantaron, que leyeron y padecieron miedo y esperanza? ¿Qué serie de blancos días y de negras noches que amaron, que cantaron, que leyeron? Los días de su vida, las noches y los días que conformaron su vida. Acá está el problema de la identidad. Si la realidad es siempre cambiante, siempre flujo como el río, ¿podemos hablar de una identidad personal que permanece? Problema clásico de la filosofía, ¿no? Yo, que hoy tengo 31 años, veo una foto cuando tenía 5 años y digo: ¿hasta qué punto soy el mismo? ¿Qué es lo que me une
¿Qué es lo que une esa línea? ¿Pienso igual? Para nada. ¿Materialmente soy el mismo? No, tampoco. Como el cuerpo cambia, crece, y no solo el cuerpo cambia, sino que las células se renuevan. ¿Qué es lo que me da identidad? Si nada permanece en la realidad, ¿por qué también permanece el yo? El problema de la identidad es central en Borges. Quizás del otro lado de la muerte sabré si he sido una palabra o alguien. Quizás cuando muera me dé cuenta si solamente eso que unía el Mateo de los 5 años y el Mateo de los 31 es simplemente la etiqueta Mateo Belgrano, he sido una palabra, o hay alguien, o hubo algo, una identidad que a lo largo de la vida perduró. Cuando muera, me enteraré si Mateo Belgrano, la etiqueta, es un apodo arbitrario o hay algo que perdura, hay algo que me hace lo que soy, hay una identidad que no cambia, hay una esencia que no cambia. Esta es un poco la idea del curso, ¿no? Hoy utilicé esta poesía como disparador, estas dos poesías de Borges como disparador. Lo que vamos a hacer en el curso es trabajar parte de estos problemas en 4 cuentos. Primer cuento, Funes el Memorioso. Ahí vamos a hablar del problema del conocimiento. El problema de Funes, si no lo leyeron, Funes padece la enfermedad de no poder olvidar nada. Y, bueno, la lectura que hago yo, por supuesto, esto es literatura, así que todas las lecturas son válidas. O bueno, no sé si todas, pero hay flexibilidad. Mi lectura es que acá se está trabajando el problema del conocimiento. Vamos a hablar de Nietzsche, vamos a hablar de esta idea de la que hablamos un poco hoy, de este escepticismo borgiano de que no podemos conocer el universo. En esta línea vamos a hablar de la flexible, la indefinida frontera entre la ficción y la realidad. En el cuento, mi cuento preferido, Tlön Uqbar Orbis Tertius. Es decir, hasta qué punto las ficciones, los relatos, las historias, lo que nos cuentan los medios de comunicación, lo que nos cuenta la literatura, lo que nos cuenta la televisión, lo que nos cuenta el cine, moldean lo real, configuran lo que entendemos como realidad. Incluso podemos hablar de los discursos políticos como ficción. Ahí en Tlön aparece esa idea, las ideologías políticas. Entonces ahí la frontera entre lo ficticio y lo real, que siempre se piensan como opuestos, se disuelve. Y lo que era ficticio se vuelve real. Después, el tema que apareció recién, el yo y la identidad. Vamos a hablar del yo y la identidad en Deutsches Requiem, que también, ahí vamos a hablar de Arthur Schopenhauer y de esta idea de que el yo es algo que no permanece, ¿no? O hasta qué punto podemos decir que el yo es algo que permanece. Y por último, otro tema que obsesiona a Borges es el tiempo. ¿Cómo entendemos el tiempo? ¿Cómo concebimos el tiempo? Hoy tenemos una concepción del tiempo lineal, no siempre se entendió así. ¿Y hasta qué punto el tiempo no es también una ficción? ¿No? Eso lo vamos a ver en el cuento Los teólogos. Entonces, como ven, son 4 temas en 4 cuentos. 4 temas que se conectan entre sí, obviamente. Es decir,
la duda entre la ficción y la realidad, el problema del yo y la identidad y el problema del tiempo, se conectan en Borges a partir de ese escepticismo esencial, esa idea de que no podemos conocer el mundo, no podemos conocer la realidad. Hay una conexión entre esos 4 tópicos, esos 4 temas. Pero, bueno, yo lo limité a esos 4 temas en estos 4 cuentos. Por ejemplo, por supuesto que Borges es mucho más amplio, por supuesto que hay otros cuentos súper filosóficos, pero la propuesta es esta. Y para cerrar, voy a cerrar con unas palabras de Borges, que dice lo siguiente, también en una entrevista. Dice Borges: creo que la gente que está demasiado segura de la realidad y de sí misma vive una vida muy pobre. La filosofía ayuda a vivir. Por ejemplo, si pienso que la vida es un sueño, puede que haya en ello algo fantástico o peligroso. Y puedo alguna vez creer que estoy viviendo una pesadilla. Pero si pienso en la realidad como algo firme e invariable, eso es todavía peor. Si pienso la realidad como algo firme e invariable, como una estructura que no cambia, como hacía Platón, eso es todavía peor. Creo que la filosofía puede dar al mundo cierto sentido de vaguedad. Pero esa vaguedad es buena, no es algo negativo, esa vaguedad es para bien. En cierto sentido, la filosofía disuelve la realidad. Pero como la realidad no siempre es demasiado agradable, tal disolución nos ayudará, ¿no? La filosofía no sirve para llegar a una verdad última. Al revés, disuelve las convicciones, disuelve las convenciones en las que nos movemos, lo que consideremos como verdadero e indudable. Por eso la filosofía funciona como literatura, porque la filosofía disuelve lo real cuando somos capaces de maravillarnos, ¿no? Por eso, cuando somos capaces de volvernos perplejos. ¿Se acuerdan que decía lo de la perplejidad? Bueno, nada, eso es un poco la propuesta. Les interesa el curso, están invitados a participar. Ahora voy a dejar de grabar y si alguno quiere hacer alguna pregunta,